Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El evangelista San Marcos nos presenta lo que sucedió después de que Jesús murió crucificado y fue depositado en el sepulcro. Nos cuenta que apenas pasado el sábado, significa a las 6 de la tarde de ese mismo día, para nosotros ya podían movilizarse, había pasado la obligación del descanso, y María Magdalena, María de Santiago y María Salomé fueron a comprar aceites aromáticos para ir a ungir a Jesús apenas fuera posible, y se dirigieron al sepulcro, y en el sepulcro se encontraron con un joven que estaba sentado en la parte derecha del sepulcro, vestido con una túnica blanca. Les dio miedo, pero les dijo que no tuvieran miedo. Sabía que buscaban a Jesús Nazareno, el crucificado, y les dijo: está resucitado y no está aquí. Y les enseñó el lugar donde lo habían puesto. Las envió a decir a los discípulos y a Pedro que él los precedería en Galilea, como antes les había dicho. Y de allí se fueron ellas, llenas de miedo y de confusión. Después se nos cuenta cómo Jesús se le apareció a María Magdalena, después a otros que iban de camino, pero ni a unos ni a otros los discípulos, los 11, quisieron darles crédito cuando les comentaron que habían visto a Jesús resucitado. Y este pasaje que hoy estamos leyendo nos presenta a Jesús que se aparece mientras que están a la mesa. Estaban probablemente comiendo o desayunando o cenando. Se apareció a los 11. ¿Por qué a los 11 y no a los 12? Porque Judas, el traidor, después de haber cometido esta terrible falta, se dio cuenta de la gravedad de su pecado, no se arrepintió y se suicidó. Ahora son solamente 11. Cuando Jesús se les aparece, lo primero que hace es reprenderlos, porque no han querido creer a aquellos que lo habían visto resucitado. Han sido incrédulos, han sido duros de corazón, y ahora que lo están viendo, ya no se trata de creer porque lo están viendo. No es cuestión de esperar algo que no ven. Lo ven resucitado, y Él ahora los envía. Se convierte esto en un discurso misionero. Los manda, el mismo que antes los había mandado por Galilea a anunciar el Evangelio. Ahora los manda a todo el mundo. El límite de Israel es superado después de la resurrección de Jesús. Los destinatarios de lo que van a hacer son todos los que ellos se encuentren en el mundo por donde vayan. Y al mundo deben ir a predicar el Evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que Jesús ha muerto, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Y los destinatarios de este anuncio son descritos otra vez de manera universal. Primero es todo el mundo, y ahora se habla aquí de toda criatura. Y entre las criaturas
En primer lugar, los destinatarios son los que son capaces de oír y de entender el mensaje de la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte. Aunque en la historia hemos visto que algunos santos predicadores del Evangelio predican también a los animales. Conocemos la historia del hermano lobo, de cómo Francisco predicaba también a las aves, y un discípulo suyo, San Antonio de Padua, predicaba a los peces, incluso a una mula. Esto significa que los destinatarios del Evangelio son todas las criaturas, pero principalmente aquellos que son capaces de creer. Todo aquel que crea este Evangelio, esta buena noticia, como señal de que ha creído, debe bautizarse. Esto es muy importante, porque si ha creído, al recibir el bautismo, queda en una condición favorable para él, porque en el futuro se salvará. Pero aquellos que escuchen la predicación del Evangelio de estos y sus sucesores y se resistan a creer, como consecuencia no se van a bautizar. Y la resultante de todo esto es que al final serán condenados por no haber creído en el Evangelio, y como resistiéndose a este anuncio rechazan también el bautismo, entonces rechazan la salvación y asumen por su cuenta la condenación. Esto es necesario que se entienda. ¿Por qué la Iglesia ha bautizado siempre? Porque Jesús en ningún momento marcó un límite de edad, ni de inicio, ni de término. Basta con que se crea en el Evangelio y con eso es suficiente para que alguien tenga que bautizarse en señal de haber creído. Quien rechace el bautismo con cualquier argumento, como aquellos que dicen que Jesús se bautizó a los 30 años, en falso lo dicen, porque Lucas 3:23 dice que Jesús comenzó cuando tenía alrededor de 30 años, pero comenzó su vida pública, no a bautizarse. Enseguida Jesús les dice a los 11 que ellos estarán acompañados por unos poderes milagrosos cuando ellos anuncien el reino. Tendrán un poder que Él ya desde el principio les había dado, el poder de expulsar demonios. Y esto invocando el nombre de Jesús, o porque Jesús les ha dado la autoridad, son representantes suyos, van en nombre de Jesús. Pero los van a expulsar, no los van a provocar y simplemente evidenciarlos y se quedaron en el mismo lugar, en las personas posesas o en los lugares. Van a hablar lenguas nuevas. Y hablar lenguas nuevas significa que van a pronunciar palabras articuladas, ordenadas, de manera que la gente va a entender con exactitud lo que ellos quieran comunicar. No serán sonidos sin sentido, ruidos que nadie puede entender. Cogerán serpientes en sus manos. Esto lo vemos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, como a San Pablo lo muerde una serpiente, más bien una víbora, y en realidad no le pasa nada, mientras que los habitantes del lugar a donde fue lo consideran un perseguido por los dioses que, creyendo escaparse, la víbora lo muerde como un castigo divino, pero cuando no le sucede nada, cambian su opinión. Habla también Jesús de una promesa que si a ellos los quieren envenenar dándoles a beber un veneno mortal, el veneno será inocuo, no les hará ningún daño. Y esto sucedió con el apóstol Juan, al que trataron de envenenar. Y sucedió con San Benito y ha sucedido con otros santos. Van a imponerle las manos a los enfermos e inmediatamente estos van a quedar sanos. No van a andar imponiendo las manos cada día, cada que vengan a pedirles que las impongan, aunque no se mejoren. Se trata de promesas muy puntuales y efectos inmediatos.
todo aquel al que le pongan las manos va a quedar sano. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.